Señoras y señores, queridos amigos de la Rebotica del Cojuelo, bien hallados. Ya saben ustedes que desde siempre hemos mantenido que lo que pretendemos en nuestras tertulias es defender e impulsar nuestro patrimonio cultural en base fundamentalmente a la formación e información de todos los que nos siguen. Más que entretenerlos, hemos procurado siempre informarlos, porque pensamos que para poder defender nuestro patrimonio, lo primero y fundamental que tenemos que hacer es tomar conciencia de cuál es ese patrimonio, informarnos bien y actuar en consecuencia. Pero para ello se hacen imprescindibles los datos veraces, la objetividad y la información, la verdadera información. Estos son los tres fundamentos para analizar convenientemente cualquier asunto que vayamos a tratar y a partir de esos análisis tomar posturas e emprender después acciones para tratar de solventarlos, si es que se puede solventar alguna cosa. No se trata, pues, ni de ideologías, ni de politiqueos, ni de gustos, ni de filias, ni de fobias, sino de hechos concretos y sobre la necesidad o no de actuar sobre esas cosas, sobre esos hechos que ocurren. Pues bien, nos han pedido que nos manifestemos sobre la propuesta de la nueva rotulación de nuestro teatro municipal. Según parece, hay criterios dispares, las redes se han incendiado y quieren que nos mojemos en esta rebotica, cosa muy lógica y que no vamos a dejar de hacer porque ese es nuestro compromiso. Pero eso sí, nos vamos a limitar a exponer la historia, los datos, y que cada cual realice su análisis y adopte la postura que derive de su propio criterio. A fin de cuentas, se trata de opinar o de pensar si es más conveniente una cosa que otra, no incide nada más. Por tanto, hoy nos vamos a limitar nosotros a poner sobre la mesa los datos de la historia para que ustedes puedan analizarlos y considerar las posibles opciones que puede haber, ya que, como hemos dicho, nuestro compromiso, el compromiso real que tenemos, es trasladarle a ustedes todos los datos posibles para que puedan realizar su propio análisis, posiblemente un análisis incluso más informado que el de otros que ya han tomado su decisión e incluso lo han planteado. Para ello intentaremos la objetividad y la aportación de la mayor cantidad de datos fidedignos y que consideremos importante para ese análisis, ya que por desgracia muchos exogeanos desconocen esos datos y lo que es peor, hay datos omitidos, ignorados e incluso tergiversados que creemos que debemos considerar y que ustedes deben de conocer. Por tanto, sin más dilación, damos la bienvenida preceptiva a nuestros contertulios habituales. En este caso nos faltará nuestro querido amigo don Juan Méndez Varo, que por razones de salud y de familia no podrá estar con nosotros, y darle también la bienvenida, como es lógico, a todos los que de ustedes deseen tomar asiento en nuestra mesa para pasar este ratito de charla con nosotros. Tomen el asiento, pues, porque parece que hoy el asunto promete y nosotros comenzamos ya. Bienvenidos. Señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos a la Rebotica del Cojuelo. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como ustedes ya saben, que siempre les saludamos porque hay quien nos sintoniza cuando puede. Bueno, esperemos que todos estén bien y ya les hemos dicho en la entradilla que hoy lo que vamos a hacer, más que nada, aunque tratemos algunas cosas, porque siempre tenemos que tratarlas, es poner sobre la mesa una serie de datos importantes, de historias, para que ustedes, poniendo estas cosas sobre la mesa, después piensen qué es lo que más les gustaría
para este asunto que hoy nos va a tratar aquí principalmente. Ya les digo que tenemos otros asuntos, que es el nombre del teatro municipal. El posible nombre que se le pueda dar al teatro municipal a partir de estas fechas. Bueno, vamos al lío. Primero y antes que nada, como todos los programas estos últimos anteriores, las placas de nuestras penas. La placa de Comisiones Obreras y la placa en Santa Cruz permanecen allí. Ayer mismo fui, antes de venirme para acá, yo siempre, para cerciorarme, digo, vayamos a que la hayan quitado y metamos la pata. No, ayer seguía esa placa ahí, donde la vemos. Es una placa, ya saben ustedes, de metacrilato, que se consensuó, o sea que la placa es buena, está bien, pero claro, para ponerla en la pared, no para ponerla ahí en la puerta. En la puerta, con tanta pared como hay en esa zona, la puerta es muy mal sitio para poner esa placa. Oye, no obstante, perdona Paco, ayer mandó, me parece que fue Juan, una fotografía de una puerta en la que había una cancela. Esa es la puerta trasera de ese edificio. No, este edificio está en la calle Mortesina. Efectivamente. Este edificio tiene una puerta trasera. Eso es, pero es que la han Y tapiado. en el proyecto que había de restauración de la portada y de la que se hizo, Ahí había una cancela. Ahí se tenía proyectado poner una cancela para ver el patio. Para ver el patio, pero ahí se tapió y no se ha vuelto a poner, no se ha hecho cancela ninguna. Pues eso es una pena. Ni nada. Es una pena y además está mal hecho. Sí. Pero bueno, eso es una cosa que ya trataremos en otro momento. Vale. Ahora mismo estamos más que nada con el tema de la placa, y hay otra placa, la otra placa que también está, que ayer también estuvimos ahí. Yo le hice un par de fotografías nuevas, porque bueno, esa es la placa. Yo pensaba que eso se iba a quitar ya. ¿La han quitado? Porque ¿no? yo precisamente el día que presentamos Arquitrabe, tu libro, Sí, yo hablé tanto con el delegado de urbanismo, como Ángel Peña, como con nuestra alcaldesa, y hablamos de eso, y ellos lo vieron muy claro. Pero miren estas dos fotografías, mira, esa es la calle, yo le puse perspectiva, digo, voy a ponerla con perspectiva para que se vea. Si esta calle no tiene salida, entonces tú vas y te encuentras con eso. El coche, fíjate tú que los coches que vienen para acá, porque entran y después tienen que dar la vuelta para salir. Bueno, pues salen y fíjate tú ese coche, por ejemplo, blanco que está girando a la izquierda. Ese está girando para Santo Domingo. Bueno, pues ese o va a Santo Domingo o se va para Santa Cruz, según esa placa. No tiene más historia. Lo que no puede hacer es tirar para el frente. Eso está muy claro, que es lo que estamos hablando. ¿Qué hace esa placa ahí? Bueno, ¿y el otro coche cómo está en este sentido? Ese trozo de calle. Hombre, ¿qué pasa? porque entran para aparcar, son los vecinos. Ah, vale, los vecinos. Entran, aparcan ahí y después cogen y salen y ya está. Vale. Como esa calle está sin salida, es correcto. Pues ya está. Vamos, salida peatonal sí tiene, porque va por la calle Tres Campanarios, se sale. Pero el coche no es capaz de entrar por ahí. Sin embargo, fíjate qué placa. Bueno, y si tú no pones placa está muy mal puesta. Está claro que puedes irte para tirar. Claro, a la derecha, es que es lo mismo. Lo mismo. Esté o no esté la placa, es lo mismo. Es absurdo esa placa ahí. Y además está justo en el centro que no es la pared de la casa, no es la pared de la casa, es la antigua portada de esa casa. Es que tiene WhatsApp, es que no. En fin, es que está muy mal elegido. A ver si toma nota que eso es cosa del ayuntamiento, ¿vale? Vale. Tenemos esto. Lo siguiente, hay quien nos preguntó el otro día tú preguntaste, fuiste tú el que preguntaste. Cuando estábamos viendo las fotografías de las fábricas de harina del río, vimos una, a ver si tenemos en realización, a ver si tenemos esa fábrica de harina que era una fábrica hay una foto de escalera, la fábrica de escalera, que era preciosa, que era de Nuestra Señora del Rosario, que esa fábrica que había ahí, ¿recuerdan? Que dijimos que tenía el sistema Bauer de este alemán, que era el más avanzado de la época, que fue algo, vamos, tremendo para la época, era principio era en 1912. Sí, la primera que se hizo. 1912, y que era una maravilla, y que sin embargo, como somos aquí como somos, pues bueno, eso que se fue abandonando, se fue expoliando, se fueron robando las máquinas. Yo vi el día que eso se ardía.
y al Y final, salía Estuve allí. ardiendo, salía ardiendo. Estuve allí. y al final se acabó, Sí. acabó ardiendo. ¿Tú Ardiendo. estuviste allí, no, Rafael? Yo estuve aquel día allí, A ver el incendio. Cuando salió la imagen del incendio, porque todo por dentro era de madera. Claro. Tenía Eso, Mira, cuando, mira, 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 cuando mira, ocurrió mira. eso, digo, aquí esto dijo Javier, dice, oye, ¿y eso en qué fecha fue? Eso estaba enfrente de Y Juanito estábamos allí Miramar. con el tema de la fecha. Entonces, Sí. yo sobre la marcha, como dijiste, ¿en qué fecha era? Y aquí tenemos la... Eso está en torno a unos 50 años hace de eso. Bueno, la costumbre nuestra es aquí, cuando no sabemos una cosa, esperar al próximo programa pues, para decirla. Así que Sí. yo esperé al próximo Yo programa. es que me acuerdo porque Y lo digo ahora. tía Antoñita vivía, mi madrina vivía justo enfrente la otra orilla del río, donde están los bigomios, donde la huerta de Isidro que le llamaban, donde había unos árboles melocotoneros maravillosos y tal. Tía Antoñita vivía allí y entonces el día que aquello empezó a arder, cruzamos rápidamente por puede hacer el 50 puente años, y ¿eh? estuvimos Puede- viéndolo. puede hacer Estuvimos viéndolo. Yo 50 tendría, ¿En qué fecha? yo tengo 62, pues ¿Y en qué estamos fecha? Digo, en ¿en torno qué- a hace- en qué época? ¿En qué época sería? en la época en la que ardió, del año. Si será verano, será... Yo creo que fue más bien en octubre, otoño, si mal no recuerdo. Ya ahí no tengo lagunas. Pero sí Tiene es verdad- buena memoria, chaval. Fue en sí es octubre, verdad, ¿no? Fue el 17 de diciembre Ah, diciembre. fue sobre 17 eso. Yo me de acuerdo que hacía diciembre. frío. ¿De qué año? de Paco? 1983. 83. 83. 17 de diciembre Tenía yo 13 años. de 1983. 83. Sí, exactamente. O sea, que 83, tenía yo 83. 30 y tantos años, sí. ¿Sí? Sí, señor. El 17 de diciembre Es que yo me acuerdo, también, claro. de 1983. Entonces, esa fue la fecha. Que se quedó aquí pendiente, y bueno, pues para que no se quede pendiente nada aquí, ya lo decimos. El 17 de diciembre, atardecito ya casi de noche, tuvo lugar ese La incendio. causa Eh, no se sabe. como allí cortocircuito. había, como aquello se ocupaba por los transeúntes y todo lo que pasaba y todo lo que... Averigua. Bueno, cualquiera. Lo mismo pudo ser alguien por descuido que iba allí y tal, como alguien que tampoco, Queriendo. que no estaba de acuerdo con que hubiera allí Y nada. un foco de transeúnte y tal, y bueno, y Sí, lo sí, hizo. sí, está Y claro. ya está, ¿vale? Bueno, seguimos la marcha, siempre queremos agradecer las aportaciones que ustedes nos hacen. En esta ocasión quisiera agradecer muy especialmente a don Fernando San Juan. Fernando San Juan, nuestro amigo Fernando San Juan, San Juan Millán. me paró casi al salir de la primera vez casi que salí después del último programa Andar, y me dijo, oye, en lo de la fotografía del tren, que habéis hablado de que había venido alguien, dijo Juan, y es verdad que había venido alguien antes de poner el tren, Sí. a finales del siglo XIX, para ver si se podía poner el tren hasta Sevilla, pero parece que aquí no hubo acuerdo, o no llegó a algún acuerdo, y no se llegó hasta Sevilla, se quedó en Marchena el Marchena. tema. Y cuando se trató de la fecha pasó igual que contigo, no se sabía la fecha ni se sabía. Entonces, Fernando me manda un escrito, me dicen un escrito que me lo dejó todo escrito que en efecto fue, como habíamos dicho nosotros, en 1850. En 1850 vino unas primeras personas, una primera delegación, para hablar con el ayuntamiento de Écija, para ver si se podía para ver si llegaba hasta el tren hasta aquí, ¿no? porque la línea ya venía desde Córdoba hacia Córdoba, y entonces iba a llegar hasta Sevilla, entonces para que pasara por aquí. Y hubo más y menos lo que fuera, que no se llegó a un acuerdo, o no quisieron llegar a un acuerdo. Esto ya es de 20 años después, 1970 y tanto, 74, que ya fue cuando el tren llega hasta Écija, pero llega desde la parte de Córdoba, desde la estación de Córdoba, de una estación de Córdoba. Yo no sé vosotros, yo monté en ese tren. En ese o en otro. En ese. Porque este es de 1874. Ese no, en ese no. Bueno, en ese me refiero. Tú dirías en el correo. No, en no el a la correo. unidad. Hombre, yo me he no montado a la- en tren en ese. En el pero correo de no, Marchena. ese. No, Eso no, es, no, no, ese. no. Yo he ido a Córdoba
en ese tren. Bueno, el correo que venía a Marchena y después volvió Vale, atrás. pero que yo he ido en ese que tenía, los vagones eran de madera y los asientos eran de madera. De madera, de láminas de madera. Que pasaba por aquí, se iba a Navalasgrullas, que había otra estación que era una y daba tiempo de bajarte, subirte, exacto. El bocadillo de chorizo y de esto. Sí. Pero tú sabes, a mí me contaron una vez, no sé si es verdad, pero ¿por qué se desestima que el tren deje de pasar por Écija? ¿Cuál es la causa? Eso es por la falta de... Cuando se deja de hacer una cosa de esa... Falta de entendimiento. Falta económica. El grupo. Falta de economía. Muy claro, porque no es favorable la economía. Sí, no es verdad. Un tren se mantiene mientras hay vida, mientras hay... El problema de aquí es que como el tramo llegaba hasta Marchena nada más, no había tampoco una... Si se hubiese hecho como se tenía que haber hecho el tramo hacia Sevilla, y llegar hasta Sevilla, el tema de mercancías y tal, no es lo mismo llegar hasta Sevilla que pararse en Marchena. Sí. Pero no es verdad que el tren estuvo a punto de quedarse como consecuencia de la más que posible venida de la factoría de Santana Motor aquí, y que eso lo impulsó don Joaquín de Soto Ceballos, de gran y gloriosa memoria, y que al final no pudo ser porque eso iba a generar demasiado puestos de trabajo y peligraban otros sectores. Pues sí, posiblemente. Y entonces cuando se desestima la venida de esa factoría aquí, Renfe decide en aquel momento, porque eso estaba pendiente, el tren se iba a quedar. Sí, porque era el medio. Sí, pero no tenemos Rafael, estamos hablando de que hoy el programa va a intentar poner los datos históricos. No, si es simplemente si te lo digo porque es muy buen apunte. Pero muy buen apunte, pero para que también nuestros contertulios lo sepan. Vamos a ver, eso se ha hablado mucho del tema. Se ha hablado mucho del tema porque, en efecto, como tú dices, hombre, en el año 60 y algo, a mitad de los 60, estaba el tema del tren haciendo asillar. Lógicamente, tienes que suponer que, porque si el tren llegaba de aquí a Córdoba y de aquí a Marchena, y ya está. Si ya te digo, si hubiera llegado hasta Sevilla por lo menos, pues mira, el tema de mercancía y tal podría haber rentabilizado el tren, pero así no se rentabilizaba. Entonces, ¿qué ocurre? que claro, llega a los años 60 y tal, y aquí no había movimiento de mercancía, ni había... Entonces, se está hablando de que va a venir una gran empresa, Santana Motor, con un derroche de dinero, se quedó en Linares, ¿no? Una inversión grande, claro. Entonces, cuando dicen eso y que Écija es la elegida, indiscutiblemente una empresa como Renfe dice que esto vamos a esperar a ver qué pasa. A lo mejor tienen pensamiento de quitarlo porque no es rentable, pero esto puede darle una vida que no le daba. Entonces, ante eso pueden pararse un poquito. No quiere decir que eso sea el punto más crucial, pero sí que, hombre, influye mucho, claro, pararían. Pero ahora resulta que cuando va a venir Santana Motor, como tú dices, había personas que intentaban que viniera, sin embargo hubo una reunión, y eso sí se sabe, una reunión en el ayuntamiento con los grandes terratenientes y tal. Date cuenta que para que venga una empresa de esa hace falta una cantidad de infraestructura. Esta gente viene buscando en plan bien, pero vienen también pidiendo favores, para que no le cueste tanto el montaje. Claro, por un lado tenían que darle el dinero, se lo tenía que... Fíjate cómo quedó la... Qué cosa más bonita, qué buenos recuerdos. No, qué cosa más fea, que después que se quedara así, algo que tuvo tanta vida. No, vamos a ver, no me refiero una pena, al desastre de las vías y tal, no, me refiero que qué cosa más bonita el edificio, la marquesina, que la marquesina creo que está todavía dentro de lo que es la jefatura municipal, de policía municipal. Debe estar, no está. Sí, está. ¿Te acuerdas aquel día que fuimos a una entrega de premios o algo así que fuimos? Bueno, no fue con vosotros, creo que fue con el consejo. Y fuimos y volví a ver la marquesina esa, están todas las... Bueno, pues mira, volviendo al tema, entonces resulta que claro, en esa reunión que hubo en el ayuntamiento con grandes terratenientes, con grandes
se planteó aquello, y claro, lógicamente cada uno barre para su casa, como dicen, ¿no? Por desgracia. En una situación como esa, en los años 60, el que tiene tierras y el que tiene, dice, oye, si yo tengo tantos jornaleros ahora y se me meten en una fábrica, claro, los otros venían diciendo, es que vamos a dar tantos puestos de trabajo, claro, y los otros se echan a temblar porque lo que es un aliciente para ellos y para mucha gente, para la mayoría de los ciudadanos, para la gente que contratan a esos trabajadores, un sobrecosto. Dice, como esta gente se vayan a la fábrica, ¿con quién me quedo yo? ¿Y cuánto me va a salir esto? No le interesaba. Entonces, claro, a los que cada uno mira por sus intereses, y esa gente dijeron que no, que ellos no iban a poner desde luego nada. Entonces le tocaba todo ponerlo al ayuntamiento, ¿no? Sí. Y por lo que se ve, la empresa era suficientemente costosa o como para que eso no se pudiera hacer. El caso es que se quedó todo en... Ni fábrica ni tren. Ni fábrica ni tren. El tren se tuvo que quitar, el tren se cerró. Y además después de aquello, vosotros recordaréis que incluso nosotros llegamos a ver las máquinas, no las de vapor, que eran las primeras, sino las máquinas de diésel, las de gasoil, que eran verdes con una línea amarilla y tal, y esas las llegamos a ver funcionando Yo no me acuerdo. Yo sí me acuerdo, porque estábamos en la Safa, en los azules, y justo detrás de los azules, cuando todavía no existía la barriada de La Paz, se veía perfectamente la vía, y salíamos los niños al recreo, aquella donde hoy se ubica la barriada de La Paz, aquello era un llano inmenso, un descampado, que estaba al lado de una fábrica de aceite. Sí. Y ahí jugábamos los niños al clavo y tal, y entonces pasaba el tren. La casita de Pinichi ya sí estaba. Pues nada, entonces, decirlo, ese es el tren cuando llegó la primera vez a Écija. Recuerden que lo pusimos el otro día. Esto es lo que quedó después de que se fuera el tren, después de 1968, 69, cuando ya se fue, fue quedando así la estación. Entonces íbamos en Navidades, nada más nos acercábamos allí a por los mocos del tren para montar los belenes de Navidad. ¿Recuerdas los aromas del carbón de aquella época? Tenían una cosa así, sí. Bueno, pues esa fue una imagen y un proyecto que deberíamos de ver cómo se podía recuperar de alguna forma. Es un proyecto de futuro de recuperación que es muy necesario, lo dijimos el otro día. El otro día lo comentamos, 3 temas que podrían cambiar la totalmente. Écija. Pero bueno. Pero que muchísimas gracias a don Fernando Sanjuán por habernos dado todas esas y habernos aportado esos datos. Luego también nos han preguntado por el Parque San Pablo, porque a la gente se ha extrañado, alguna gente, sobre todo gente joven, curioso, ha habido gente joven, que se han extrañado al ver en la fotografía que pusimos de la gran alameda del Parque San Pablo. Y que dijeron, bueno, y eso le encanta a la gente. Era de esto, hay que ver qué pedazo de alameda tenían, ¿no? Bueno, pues hemos encontrado otras 2 fotografías, también que Juan Méndez Varo recoge en sus imágenes y recuerdos de la ciudad de Écija. Aquí tenemos, que fíjate que no solamente era, porque la gran alameda esa era la que comenzaba, la que iniciaba desde el puente, el parque, pero después... ¿Eso dónde están las palmeras ahora? En la parte donde están ahora los jardines y tal, allí era esto, fíjate lo que eran los arcos, eso, ¿verdad? Entonces, hemos encontrado esas 2 fotografías, esta fotografía y la siguiente, y que, pues, por cierto, estas fotografías, ¿sabes? Bueno, el Parque San Pablo, que como dijimos, mira qué cosa más bonita esta me acuerdo. Así eran. Eso lo hemos vivido nosotros. Fíjate que ahora no lo vivimos, nosotros lo hemos vivido con los arcos más bajitos, ¿vale? Sí. Esto era monumental, y esto fue concebido en el año 1769 y se diseñó y se puso en marcha durante 5 años hasta 1774, cuando era regidor, que hay que hacerle justicia a todo el mundo, cuando era regidor o alcalde de esta ciudad nuestra, alguien que tenía nombre de cantante célebre, fíjate, y era en el siglo XVIII, en el momento de la Ilustración, don Joaquín Pareja Obregón. No tiene nada que ver con los Pareja Obregón de aquel, pero don Joaquín Pareja Obregón era el alcalde, entonces el corregidor, bueno, lo mismo tendría que ver. Sí, hombre, podría tener. Seguro, Joaquín Pareja Obregón era el alcalde, el corregidor de aquí de Écija durante esos años. Esta fotografía, fijaros qué fotografía más curiosa, esta fotografía se hizo
en el año 1900. Esta fotografía está fechada en el año 1900, porque hizo un reportaje fotográfico del Parque San Pablo magnífico, un hombre del que hemos hablado aquí ya, que hablamos también en el último programa, y del que vamos a hablar en este programa también porque nos parece que es muy necesario, que es don Juan Nepomuceno Díaz Custodio. Don Juan Nepomuceno Díaz Custodio fue el fotógrafo que hizo, fue de las primeras fotografías, era este hombre que vemos aquí, el que hizo de las primeras fotografías que hubo en Écija, el gran fotógrafo. Pero además, este es un exígeno adelantado a su tiempo. En la semana pasada, el último programa, hablamos de que este hombre fue el que había montado la fábrica de Cortés. Sí, ¿Recordáis? sí. Y que la fábrica de Cortés... Sí. El de la orilla izquierda, la fábrica de Cortés tenían 2 molinos, y en el de la parte izquierda, la ribera izquierda del Genil, era lo del hielo, ¿no? De allí salió la electricidad. Ah, es verdad, sí, que fue el primer sitio. Fue ya en el verano de 1800, no me recuerdo si era 90 y algo, vamos, ya lo dijimos en el programa pasado, sí, sí. Antes de que acabara el siglo XIX, cuando él cogió y montó la primera red eléctrica en la ciudad de Écija. Fue gracias a Juan Nepomuceno Díaz Custodio, pero también gracias a él, vino aquí el primer teléfono. El primer teléfono que se puso lo puso Juan Nepomuceno Díaz Custodio. Y la primera emisora de radio que se puso en Écija, también la puso Juan Nepomuceno Díaz Custodio. Monstruo. Pero ya para colmo de los colmos, Juan Nepomuceno Díaz Custodio cogió y en el verano de 1904 utilizó la Plaza de España, nuestro salón, para proyectar la primera película en Écija. La primera película que se proyectó en Écija fue en la plaza. El primer cinematógrafo que hubo en Écija fue en un cine de verano montado en la plaza, en el salón, por don Juan Nepomuceno Díaz Custodio, que como además era un adelantado, también fue uno de los primeros que tuvo coche aquí en Écija. El coche que tenía Juan Nepomuceno, que era famoso, tenía una matrícula que era Córdoba 17. O sea, era el coche matriculado en Córdoba con el número 17. Este hombre es curioso porque este hombre nació, ¿sabe? Y vivió como todos los custodios. Los custodios vivían en lo que es lo que es Correo hoy, Correo, y la parte de los Díaz Baena, todo lo que es esa barrerita, toda esa era una sola casa, y en esa había 2 casas, exactamente. Bueno, pues ahí estaba. Esa era la parte de donde vive Morejón era la parte de lo que era la casa de campo. La casa de campo. Y la casa noble era lo que era la parte de la barrerita. De la barrera. Igual que los Díaz Baena después estuvieron. Entonces, pero es que los Díaz Baena son familia descendientes. Claro, todos ellos nacieron allí. O sea, esta familia nació allí. Claro. Entonces, Juan Nepomuceno nació allí y después se fue, cuando se casó, se fue a vivir a lo que es la casa, la gran casa que hay, haciendo esquina en Colón, justo en Colón. Efectivamente. En esa casa. Efectivamente. Allí cuando se casó. Que ahora vive Osuna Mínguez y Muñoz Alarcón, José Joaquín. Cuando se casó, se fue allí a vivir. Bueno, pues este hombre se fue a estudiar al puerto de Santa María. Y allí lo que pasó fue que, este hombre destacó muchísimo y tenía un tío, toda la familia Custodio era familia de militares, de marinos. Y entonces tenía un tío que cogía y le traía cosas, y le trajo cosas de Estados Unidos. Y una de las cosas que le trajo fue un generador eléctrico. Estamos hablando de un niño que entonces, estamos hablando entonces del año 1880, 1890. Le trajo un generador eléctrico, ¿sabes? Entonces se dedicaba a montar circuitos, ¿sabes? Le montaba circuitos en las bancas de los compañeros,
y metía descarga, no veas tú. Entonces, cuando era un niño, pero y siendo un niño con 11, 12 años, cogió y montó hizo una instalación en el comedor de los salesianos de allí del puerto de Santa María, montó, de los jesuitas, perdón, montó una instalación eléctrica y dio luz al comedor. O sea que tú fíjate, el tío la repercusión era un fenómeno. Y el tío llegó aquí, bueno, y el hombre era realmente, este hombre murió aquí en Écija en el año 1965, ¿vale? Bueno, pues tú sabes, sí, perdón. Sí, no, sigue. No, continúa tú, por favor. Que de esos custodios, de todos esos custodios, también, este era Juan Nepomuceno Díaz Custodio, pero de él también, de estos custodios también salió, y ahora viene lo del tema del teatro, porque a raíz porque también estaba... Claro, es que los custodios tienen mucho que ver con el teatro. Mucho. Pero mucho que ver con otras cosas. Baldomero Custodio. Permíteme, antes de entrar en la profundidad que se nos presume y que se avecina, este señor fue el que proporcionó la casa que utilizan hoy las Hermanas de la Cruz. Exactamente. Este año se cumple precisamente el primer centenario, 1924, 2024, que va a haber una serie de efemérides, una serie de cosas que ya iremos diciendo. Sí es verdad que este señor fue el que trajo, el que gestó todo la compra del convento de capuchinos. Pero la casa no era de él, es que la facilitó por lo visto el ayuntamiento. Sí, claro, pero hubo que comprarlo. El convento de capuchinos hubo que comprarlo. Pero lo compró él, pero... Sí, claro, lógicamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que él conoció en vida a Santa Ángela de la Cruz. Sor Ángela la conoció. De hecho, Sor Ángela estuvo en Écija y se sentaba en una sillita de Enea que la guardaba él en su casa. Y resulta que esa sillita se la regalaron en su día a las Hermanas de la Cruz. Y ¿existe todavía? Sí, esa cita está como una reliquia guardada. Todos los años se celebra una Eucaristía en memoria y en agradecimiento a esa familia allí en el convento, y se pone aquella sillita en medio recordando y rememorando aquella efeméride, ¿no? Oye, yo pregunto una cosa, Paco, dime. ¿Tiene algún plaza, calle, paseo, parque con el nombre de Díaz Custodio? Decía, había una, se dijo que se iba a poner una y se aprobó una cuando murió en el año 65. Pero no se ha hecho. Y yo no la conozco. Yo tampoco. Bueno, vamos a ver. No digo más. Pero vamos, a lo mejor la hay, estamos metiendo la pata. Nos enteraremos para el próximo programa, si la hay. Nos llaman del ayuntamiento y nos dicen, oye, sí, existe. Y claro, que todo no lo sabemos aquí, pero vamos, todo lo preguntamos. Aquí lo que no sabemos lo preguntamos, o sea, que es cuestión de informarnos y ya está. Vamos a ver. El caso es que, bueno, este hombre tuvo relación con todo. La familia Custodio, es que era la familia Custodio. Entonces, vamos a ver, porque ahora surge lo del tema del teatro municipal, porque esto tiene relación, porque la familia Custodio tiene mucho que ver con el teatro municipal. Me han pedido, como decía antes, que nos manifestáramos sobre el asunto y queremos limitarnos a poner los datos sobre la mesa. Sí. Entonces, nuestro compromiso es trasladarle, como decíamos, a ustedes todos los datos posibles para que puedan realizar su propio análisis e intentar con la objetividad y las aportaciones que le podamos hacer con la mayor cantidad de datos fidedignos, pues que hagan ustedes su análisis y que lleguen a sus conclusiones y que cada cual le ponga el nombre que le parezca que, y si a alguno le interesa, y como todavía está en fase de exposición pública. Sí, porque habrá gente de la ciudad que todavía no sepa que es que se quiere cambiar, o hay una petición de cambio de nombre. Ha habido una petición, no de titularidad, pero sí de nombre. En el último pleno del ayuntamiento, pues se habló de cambiar la titulación gracias por recordármelo, Rafael, que lo primero que hay que decir, que el teatro municipal pasa a llamarse Teatro San Juan. Entonces, inmediatamente han salido voces diciendo que por qué no se llama de otra forma, por ejemplo, Antiguo Corral de Comedia.
porque aquello era el antiguo Corral de Comedia, o por qué no se llama Teatro Vélez de Guevara, que podría ser, o Teatro Custodio, Ana María que fue, Custodio, o tal, Muñoz Custodio, ¿no? Ana María o Custodio, con Teatro toda la saga, Custodio. en fin, que cada cual ha salido con propuestas. Entonces nosotros vamos a poner, a nosotros nos han pedido que nos pringuemos y nosotros vamos a poner aquí, como decíamos, sobre la mesa los datos, y ahora que cada cual haga su análisis y exponga lo que quiera. Y el que quiera ir y poner la reclamación o en fin, la propuesta que considere, pues que lo ponga y ya está, ¿no? Que lo escriba y que se lo dé al ayuntamiento. Vamos a ver. Nosotros vamos a empezar la primera cuestión que nosotros nos planteamos siempre es qué preguntas tenemos que hacernos para llegar a un buen análisis. En este caso tendríamos que preguntarnos, ¿el nombre del teatro a qué debe de responder? ¿A qué piensan ustedes que debe de responder el nombre del teatro? Tenemos unas opciones. Primero, ¿responde a la memoria histórica o a la memoria colectiva? Primera pregunta. Segunda, ¿a la reivindicación de un espacio escénico o a la reivindicación de un patrimonio humano? Yo lo dejo esto aquí sobre la mesa para que ahora lo discutamos nosotros, eso sí lo vamos a discutir nosotros. Por ejemplo, ¿qué pensáis? ¿La memoria histórica o la memoria colectiva? Para que nos pongamos sobre... Hombre, lo suyo sería que la memoria colectiva estuviera, digamos, asimilando la memoria histórica. O sea, que la memoria colectiva... Eso lo haré tú. A una con la otra. Vamos a ver. Aquí hemos dicho muchas veces que, por ejemplo, mira, vamos a ver. Aquí pusimos el caso del salón, por ejemplo. Del salón. Sí, Plaza de España. Que había una memoria colectiva y una memoria histórica. La memoria colectiva era que la mayoría de los ciudadanos de Écija opinan que el salón. Cuando recordábamos el salón, recordamos el salón desde el año 63 para acá. Claro. Cuando se hizo la última restauración en el año 63, que cuando se puso la fuente aquella de la ninfa. Entonces se le puso Plaza de España. Falsa, que era esta falsa. Entonces, Plaza de España, allí había, en el salón del año 63, se pone no solamente la fuente de la ninfa, sí, sino además se ponen los parterres, sí, se ponen los aparcamientos. Palmeras, los aparcamientos, las flores. Esa imagen del salón, que es absolutamente adulterada, es decir, no tiene nada que ver con lo que es la Plaza de España histórica, desde que se creó la Plaza de España, sin embargo, fue un espacio diáfano donde se hacían una serie de actividades. Efectivamente, como la Plaza de Salamanca o la Plaza Mayor de Madrid. Como mucho fue, anterior a esa Plaza del 63, era un templete de música, ¿vale? Y luego, pues, unos polletes, alrededor, un periplo de polletes con 4 kiosquitos, y ya está, eso como mucho. Sin embargo, de ahí pasó a ser lo de la fuente aquella, además una fuente de muy mala calidad, y luego, pues, con los parterres y con los huecos de aparcamiento. Todo eso era una adulteración del espacio, de lo que era históricamente aquel espacio. Y esa era la memoria popular, pero eso es lo que teníamos aquí. Nos pasaba igual con la Torre del Carmen. Todos los que recordamos la Torre del Carmen de hace años, los que estudiamos los salesianos, por ejemplo, recordamos la Torre del Carmen ladrillo visto. Y era enfocado. Cuando dijeron de restaurarla, se vio que era enfocado. Y enfocaron la torre. Dijimos, esto es el faro de Tarifa, le han puesto como el faro de Tarifa, todo aquello, y a nadie le gustó aquello. Pero nos demostraron los que restauraron de aquello, que era así, que en un principio, históricamente, es que era así. Efectivamente. Y no era ladrillo visto. Entonces esa es la memoria histórica y la memoria popular. En el tema del teatro, ¿qué se hace? La memoria popular de los que recordamos el Teatro San Juan, o el Cine San Juan, más que Teatro San Juan, decíamos Cine San Juan, porque era cine más que teatro, o recordamos la memoria histórica que fue lo que ha sido ese teatro durante tantos años. San Juan o la memoria histórica. O sea, memoria colectiva
o memoria histórica? Esa es la cuestión, esa es la pregunta. ¿Vosotros qué pensáis? Hombre, la memoria colectiva actualmente, ¿no? De la generación en la que estamos, digamos. Hombre, la memoria colectiva, pues entiendo yo entonces la reivindicación que pueda hacer. Pero es que la generación que hay ahora, cuidado, perdona, la generación que hay ahora. La familia San Juan. Tú te das cuenta que la generación que hay ahora es teatro municipal. Sí, sí. La generación que hay ahora es teatro municipal, porque desde el año 99, hace 25 años, aquello se llama teatro municipal. Lo que pasa es que hay gente que todavía dice Teatro San Juan. Teatro San Juan. Pero llegará un momento en que con el paso del tiempo eso tiene la tendencia a desaparecer, ese tipo de memoria colectiva, ¿no? Porque la juventud de hoy en día, ¿no? Quizás, oye, al teatro municipal, ¿no? Al teatro municipal, y el teatro municipal es el que tenemos, la memoria colectiva, puesto que pertenece al municipio. Me gusta mucho lo que acabas de decir. Rafael ha hecho un apunte que me encanta ahora mismo, que la memoria colectiva, oye, yo no había caído en eso, me acaba de dar la idea. La memoria colectiva lo que pasa es que es cambiante según la generación. Efectivamente. Claro. Según las circunstancias. Y la memoria histórica lo que pasa que es una memoria que está ahí. Es la realidad, Claro, tú pregúntale a un chico de 12 años, oye, ¿dónde está el teatro municipal? Te va a decir allí. Y le preguntas, ¿dónde está el teatro San Juan? Yo qué sé, ¿eso qué es? No, pienso, puede ser. Pero es que además hay mucha gente que piensa que es teatro San Juan por la plaza de San Juan. Que es doble error, Es doble error porque el teatro, que tenga una salida a ese, como en un callejón suelo, que era la plaza de San Juan. El callejón donde entraban los artistas, ¿no? Digamos, ¿no? La entrada principal corresponde a la calle Comedia, que la calle Comedia es la que sí lleva el nombre de, ¿no? Claro. Comedia. Claro. Oye, ahora lo vamos a ver. Yo pregunto para que también el telespectador tenga un poco bueno, para balancear, ¿no? Y sopesar un poco. También pienso, no lo sé, también puede haber otras opciones, ¿no? Por eso, vamos a ver. Ahora, gente de relevancia, porque ya el teatro es un espacio público, ¿no? Por eso vamos a poner esto sobre la mesa. Vamos a ver. Vamos a poner los posibles. Ahora, la siguiente opción. La reivindicación de un espacio físico, escénico, o la reivindicación de un patrimonio humano. Es decir, podemos ponerle un nombre que nos recuerde históricamente lo que era el espacio físico. Aquello era Corral de Comedia. Hay que tener en cuenta de que fue el Corral de Comedia de Écija, que hoy en día es un teatro, o pretende ser un teatro, no un cine. Después fue un cine, hasta llegó a ser una discoteca. Sí. Entonces, ahí estuve yo pinchando música, ¿eh? Entonces, ¿qué le ponemos? ¡Hombre! Entonces, ¿qué le ponemos? ¿Teatro, cine, discoteca? ¿O le ponemos Corral de Comedia? ¿Podemos llamarlo teatro antiguo Corral de Comedia? Como hay por ahí alguna posibilidad. Podemos llamarlo, eso es algo que queda ahí. La reivindicación de un espacio escénico, o bien la reivindicación de un patrimonio humano, es decir, igual que podemos decir antiguo Corral de Comedia, podemos decir, pues eso, San Juan, porque fue un propietario de la de esto, o podemos decir Custodio, Álvaro Custodio podemos poner, o podemos poner Mardomero Custodio, podemos poner Custodio, Muñoz Custodio, María Custodio. Ana María. Es que ten en cuenta de que todos los relacionados con el teatro eran de la familia Custodio. Todo el común que tenían eran Custodio. Y el teatro se llamó durante mucho tiempo Teatro Custodio. Vale, y ahora yo pregunto, puede ser paramos en ese momento. Paramos en este momento. Tú acabas de decir una cosa. Luego, por mucho tiempo se llamó Teatro no sé qué Custodio. ¿Quién recuerda hoy en día que se llamaba Custodio? Pues eso porque lo estás diciendo tú. Nadie. Nunca lo escuché. Jamás. Luego quiere decir que la memoria colectiva se apaga con el tiempo. Está claro. Está clarísimo. Hombre, claro. Pero lo que no se apaga con el tiempo, por ejemplo, es que lleve un nombre que corresponda a alguien histórico de esta ciudad de una máxima relevancia. Por ejemplo, yo me atrevería a poner sobre la mesa Luis Vélez de Guevara. ¿Por qué? Porque Luis Vélez de Guevara,
que era coetáneo con Lope de Vega, bueno, coetáneo no, que sí que Lope de Vega habló diciendo que Vélez de Guevara era una de las máximas autoridades en la literatura de aquella época, y era un tío exijano. Tú ten en cuenta de que Vélez de Guevara, la forma de hacer sus obras de teatro, de Vélez de Guevara, era muy similar, seguía la línea de Lope. Seguía la que ya había trazado, que era una forma muy curiosa. Pero de todas formas, Vélez de Guevara tiene en efecto unas obras de teatro extraordinarias. Fue uno de los grandes dramaturgos de la época y de los grandes autores de la época suya. Tiene muchísimas obras, pero había algunas de una significación. Por ejemplo, la Serrano de la Vera era importantísima, pero sobre todo, por ejemplo, la de Reinar después de morir. Reinar después de morir tuvo un éxito tremendo y ha seguido teniendo un éxito tremendo. Y saben ustedes que era la historia de Inés de Castro, ¿no? Sí. Era una obra magnífica, pero bueno, como esa, tiene un montón de obras Vélez de Guevara, y podría ser también, por supuesto. Pero vamos a hablar. Entonces, memoria histórica, por lo pronto puede ser una cosa popular o memoria histórica. Y ahora vamos a hablar sobre la historia para que sepan ustedes, para que tengamos aquí los datos de la historia y que podamos ver qué nombres podíamos ponerle. Por ejemplo, estamos hablando de Vélez de Guevara ahora y hemos dicho eso. Vélez de Guevara, un dramaturgo de primer orden que podía ser Teatro Municipal Luis Vélez de Guevara, por ejemplo. Podría ser. Que eso por otro también, porque el teatro, al ser municipal, de propiedad municipal, tendría que ser Teatro Municipal y luego el apellido. Evidentemente. Bien. Ahora, historia del teatro en Écija. Vamos a ir a la historia del teatro para saber quién ha tenido relación con ese teatro, o por lo menos que sepamos, como es lógico, para no equivocarnos y para no hablar de memoria, hemos ido a las distintas fuentes. No hemos ido a una sola, hemos ido a varias fuentes, y en cada una de ellas hemos estado viendo lo que podíamos complementar aquí. Decimos que los orígenes del teatro en Écija, por cierto, se repiten en distintas versiones, incluso municipales del ayuntamiento, de la página del ayuntamiento, algunas cosas que no son verdad. Lo digo para que lo sepa, porque hay datos aquí que no son ciertos. Y que además conocemos aquí de primera mano porque hemos sido testigos y protagonistas de los actos. Entonces, hay que decirlo, ¿no? Primero, dicen las fuentes, los orígenes del teatro de Écija se remontan a 1617, año en el que Cabildo de la ciudad se planteó la necesidad de edificar una casa de comedias. Entonces, bueno, a finales del siglo XIX ya, fue adquirido por don Baldomero Custodio Fernández. Ya tenemos aquí a los custodios. Sí, sí. Don Baldomero Custodio Fernández. Esa aparentemente debía ser de don Baldomero Custodio Fernández. Aparece en la página de don Ángel Custodio Fernández, pero realmente el que fue oficial de Marina... Ese de atrás era el teatro, ¿no? Exactamente, es que el oficial de Marina era Baldomero Custodio Fernández, que era este hombre, y que fue el primer propietario después del ayuntamiento, o después de la... No. El que lo tomó a finales del 19. ¿Lo construye? No. Lo construye el ayuntamiento. Estaba ya... Como corral de comedia. Claro, estaba construido en 1617. Efectivamente. Después hay ampliaciones. Lo adquiere... Eso estaba en la calle de Arquillos, que se llamaba, que después pasó a llamarse calle Comedia. Bien, bueno, pues a finales del 19 fue adquirido por Baldomero Custodio Fernández. Que a mí me parece que es este hombre, aunque esté en la página de don Ángel Custodio, que sería el hijo de Baldomero, pero este hombre está vestido con uniforme, y el uniforme es de la familia Custodio, ya dijimos antes, que eran todos relacionados con la Marina. Este hombre fue teniente de navío, y entonces, además fue un héroe. Esta gente eran verdaderos, eran unos magníficos militares, y fue un héroe de la guerra de Cuba y de la guerra de Filipinas. Y entonces, después, como tenía posibilidad, como dice, adquirió el teatro,
y ese sería el teatro en su época primera, de Baldomero, ¿no? Ahora, dice, fue adquirido por Baldomero, según el texto del ayuntamiento, que está a finales del siglo XIX, fue adquirido por Baldomero Custodio Fernández, encargándose su hijo y heredero de venderlo en 1927. ¿Su hijo era Álvaro Muñoz? Eso es falso. Eso es falso. En todos los sitios aparece que fue el heredero, que sería Alfonso, pero eso es falso. Quien realmente vendió el teatro a José San Juan, que a partir de entonces ya lo adquiere él, a José San Juan, quien realmente vende ese teatro, lo vende, este teatro, mira, esta fotografía es del año 1900, de la misma fecha que era lo de San Pablo, y es del mismo, es de Juan Nepomuceno Díaz Custodio. ¿Por qué se pierden? ¿Por qué se pierden cosas? Bueno, pues Juan Nepomuceno Díaz Custodio, este teatro que tenía, además, en lo que veis, en los balcones que hay ahí a la izquierda, final, lo que son las plateas, esas, los palcos, esa tiene ahí, el de abajo tenía el escudo de la ciudad, ¿vale? Y ahí es donde iba el ayuntamiento. Bueno, pues esta fotografía es de 1910, vamos a decir, esta ya era cuando estaba Baldomero Custodio, era el que se... Bueno, pues en el 27 lo vende, pero no es el descendiente, su hijo, el que lo vende, sino que es su hija, Juana. Juana Custodio es la que vende el teatro, se la vende a José San Juan, con una condición, que no lo pone tampoco nadie. Ella lo vendió, y eso me lo cuenta a mí la familia, me lo contó la familia. Ella lo vendió con el encargo y con la condición de que el teatro siguiera llamándose Teatro Custodio. Cosa que no ocurrió porque inmediatamente la cambió a Teatro San Juan, ¿vale? Pero después, esta mujer, Juana Castro, también me enteró así por... bueno, pero esas son anécdotas, ¿no? Después se niega a venderle una casa también que había, que era también de la propiedad de Juana Custodio, se lo niega a vendérsela a San Juan porque no había cumplido con el trato de que se siguiera llamándose Custodio. Bueno, convirtiéndose a partir de entonces en Teatro San Juan. Ahora dice este texto, bueno, en el año 37, en enero del año 37, hubo un incendio, y entonces, bueno, pues se reedificó completamente, abriendo las puertas en el año 1940 bajo la dirección de la empresa Cabrera, que después tendría el Teatro Cabrera, que se llamaría Teatro Cabrera, al Cabrera que tenía ahí al lado de lo que era la calle... que ahora está San Francisco, ¿no? Que está ahí una obra ahora. La calle donde está la placa de comisiones obreras. Bueno, ahí 9 años después, es decir, en 1949 ya, se formó lo que fue la Sociedad San Juan y se continuó con la explotación del teatro hasta su cierre en 1984. O sea, en 1984 se cierra el teatro ya. Después de haber pasado, el teatro pasó a ser cine, y fue el Cine San Juan, y después pasó a ser discoteca, la discoteca San Juan, y después ya en el año 84 dejó de serlo. Luego pone en los textos de la página del ayuntamiento y en el Google y en todos esos sitios: tras funcionar un breve periodo de tiempo como discoteatro, fue adquirido por el ayuntamiento de la ciudad, quien realizó las obras de rehabilitación y restauración. Mentira. No, mentira, porque las obras las hicimos nosotros. Eso fue falso. No, es que además es falso por lo siguiente, verá. Resulta que se dice que Teatro San Juan fue hasta el año 84 y después fue adquirido por el ayuntamiento de la ciudad. Eso no es verdad. Y vamos a dar la historia para que tengamos todos los datos aquí en la mesa. Y en eso va a hablar de la EPRO. Y en eso fui yo protagonista. Porque fui yo protagonista, estaba yo en el ayuntamiento y fui el que estuvo preguntando por esto. En el año 84 estaba hablando esto. Bueno, pues en el año 86, 2 años después de cerrar
aquello estaba ya en unas condiciones bastante deplorables, estaba en abandono y estaba muy mal, y entonces se puso en contacto el ayuntamiento con San Juan con la familia San Juan para poder adquirirlo, y ya hubo como una especie de preacuerdo, en el cual se adquiría por unos 21 o 22 millones de pesetas de aquella época. En esa época ese fue el preacuerdo. Se quedó la cosa pendiente porque en el año 67 había elecciones municipales, y yo lo sé porque yo entré en ese momento, y yo entré precisamente con el Partido Andalucista, que era quien estaba gobernando en ese momento. Y el preacuerdo se quedó parado un poquito, porque como entraba la época electoral, no era cosa ni de soltar que se había hecho ese acuerdo, entonces los políticos eran de otra forma. No querían hacer nada de eso, ni querían hacer nada. Eso se quedó ahí pendiente, para que después, pensando que después de la fecha de mayo del 87, se iba a seguir con el proceso. Pero cambió el ayuntamiento. Al cambiar el ayuntamiento, esto se queda parado. Yo, que había entrado como independiente dentro de la lista, una de las cosas que yo más era el teatro, porque yo tenía mi grupo de teatro y trabajaba mucho por el teatro, y me importaba mucho el teatro. Entonces yo pregunté muchas veces por el teatro, qué pasaba, y por eso yo sabía que había ese preacuerdo y que estaba eso ahí, que tal, y que no te preocupes, que bien, eso siguió, y no había forma de que esto se concretara. Cuando pasan unos años, y yo ya harto de preguntar, yo preguntaba en los plenos, y los plenos, no, tal, hasta que llega un momento en el cual, empezó en el 87, pues sería en el 92, 93, una cosa así. Yo ya, en uno de los plenos, ya me dijeron, bueno, pues mira, vamos a intentar, porque se va a proceder a una permuta del teatro municipal. Digo, pero bueno, una permuta habrá que comprarla antes, o habrá que, ¿y cómo vamos a permutar así? Y entonces nos llega a pleno que el teatro ya no es de San Juan, el teatro es de una empresa constructora. A mí me dejó un poquito así como fuera de tiesto, porque claro, todo el mundo pensaba que aquello seguimos llamando, pensábamos que era de San Juan, y aquello cada vez estaba peor, estaba totalmente derrumbado, y allí había un preacuerdo de 21 o 22 millones para hacerlo. ¿Y cómo era esto? ¿Cómo es que no? Pues no, es que había una empresa constructora que ya era la propietaria de aquello. Se había hecho un contrato posterior, o sea, y se había vendido el teatro, y no fue al ayuntamiento, fue a esa empresa constructora. De forma que esa empresa constructora nos plantea al ayuntamiento después, nos dice, aquí tenéis el teatro, pero me lo permutáis por los terrenos que hay en la zona del Almorrón, donde estaba todo aquel terreno que había comprado el ayuntamiento y que había previsto para el Hospital Comarcal de Écija. Estaba calificado como de utilidad sanitaria, entonces había que recalificar aquellos terrenos para que fueran para vivienda, para que fueran residenciales, había que recalificarlos, y entonces el ayuntamiento se comprometía a permutar esos terrenos por el teatro y recalificarlos para residenciales, y así poder nosotros tener el teatro municipal. Pero claro, dijimos, pues bueno, esto ¿qué valoración tiene? Van los peritos. Claro, la valoración ahora es más del doble de lo que teníamos apalabrado. De 21 millones o 22 millones que teníamos apalabrado y que ya teníamos el preacuerdo hecho, al final se vende por 50 y algo, que era lo que los peritos decían. Y se recalifican los terrenos y entonces sí nos dan el teatro municipal totalmente derruido. Entonces, esa fue la realidad de lo que ocurrió. Y eso fue lo que aquí hay, y lo que consta además está en las actas de los plenos, o sea que eso no hay, pero que luego en la página del ayuntamiento aparece como que fue adquirido por el ayuntamiento, ¿no? El ayuntamiento se le permutó por una empresa constructora, que lógicamente no vamos a decir nombre. Así están las cosas hasta la última actuación, que fue en 1999, con una inversión cercana a los 3 millones de euros se recuperó también en su anterior. Bueno, esa es la historia del teatro. Esa es la historia del teatro. Y además, yo digo que hemos dado aquí
datos que no se han dado nunca y con pelos y señales. Ahora bien, de todas esas personas que han pasado y de todas las cosas que han pasado, ¿quiénes son los protagonistas? Volvemos a decir que Baldomero Custodio fue el que adquirió el teatro al principio, a finales del siglo XIX. Y dice las fuentes con las que nos hemos topado, que son varias, nos dice que pertenecía, como hemos dicho, a una familia de militares y tal. Bueno, en 1915, dice en 1915, se retiró definitivamente de su puesto en la Armada. El viejo liberal, ya era un hombre mayor, liberal, se fue a Madrid, dice, viviendo con todo honor en el barrio de los Jerónimos, y dejó su hogar en Écija, Sevilla, y a sus hijas, las dos hijas eran Juana y Virtudes, me parece que eran, Juana y Virtudes, creo que eran. Mientras que su hijo Ángel Custodio Fernández, pintado, Ángel Custodio Fernández, el hijo, por virar hacia posiciones izquierdistas y de centro republicanas, siendo concejal nunca sería perdonado. O sea, son las hijas las que toman el protagonismo en este caso. Y es la hija Juana, como a mí me dice la familia, eso me lo ha comentado la familia, la que realmente vende el teatro. Porque Ángel ya no estaba. Sin embargo, Ángel era un hombre que se señaló mucho políticamente, y que entonces fue autor teatral. Ángel Custodio fue autor teatral y fue político republicano bastante señalado. Este Baldomero dice además, otra fuente, esto es otra fuente ya, nos dice, se casó con María Visitación Fernández Pintado, teniendo 3 hijos, estamos hablando de los 3 hijos, enviudando y teniendo que hacerse cargo de su futuro. Como su posición le permitió hacer algún dispendio, fue dueño de un teatro, en el que trabajó su nieta, Ana María Muñoz Custodio. Claro. Trabajó su nieta como actriz, fíjate. Sí. Y estrenó alguna obra a su hijo Ángel. El teatro se vendió al parecer en 1927, dice esta otra fuente. O sea que Ángel era escritor teatral y en efecto, Ángel Custodio fue un escritor teatral que además tuvo un cierto renombre, que además se fue a Madrid y colaboró con varios buenos guionistas de la época y el hombre se hizo un buen... Pero la que era actriz era Ana María, sí. ¿No? Pero ahora... No, pero es que también Álvaro también lo era. Y ahora vamos a verlo. Es que eso, por eso te digo que esto tiene miga. Ana María Muñoz Custodio. En efecto era, yo he dicho Virtudes, ¿no? Era Victoria. Era Juana y Victoria Custodio. La madre de Álvaro Custodio y de Ana María era Victoria Custodio. ¿Victoria? Victoria Custodio, sí. Bueno, dice una de las fuentes de Ana María Muñoz Custodio, que esta mujer fue un verdadero referente, una persona que tampoco nosotros le hemos sabido darle su puesto en Écija y que por aquí hay algunas imágenes que podemos ir viendo, ¿vale? Dice una de las fuentes de Ana María Muñoz Custodio. Hacia los finales de los años 60 llegó su mayor reconocimiento internacional. Esto fue en los años 60 su mayor reconocimiento internacional. Dice, pero la actriz de la diáspora republicana, titula esta fuente, la actriz de la diáspora republicana, así la llamaban. La actriz exijana tuvo una prestigiosa carrera durante la Segunda República, llegando a participar en las versiones castellanas en Hollywood. Ana María Custodio, nacida en Écija en 1908, fue una de las actrices preferidas de la productora Filmófono, creada por Urgoiti y respaldada por Luis Buñuel, donde intervino en Don Quintín el Amargao o Centinela Alerta. Durante la Guerra Civil rodó Nuestra Natacha,
luego prohibida en 1939. Custodio, Ana María, tuvo que marcharse a México, donde siguió con su carrera de forma irregular, también con su hermano. Custodio fue novia de Edgar Neville y se casó con Gustavo Pitaluga, uno de los grandes compositores de la República. Ambos regresaron a España en los años 50. Hacia los finales de los 60, Ana María formó parte del cartel que conformó la película Peppermint Frappé, de 1967, que consiguió el Oso de Plata en el Festival de Berlín. La película contó además con Geraldine Chaplin, José Luis López Vázquez y Alfredo Mayo, y fue dirigida por Carlos Saura. Bueno, pues esta mujer fue, decían, una de las mujeres más bellas de la época en Hollywood, cuando estuvo en Hollywood, y posteriormente, después de México, vino a España por primera vez a filmar la primera coproducción hispano-mexicana que se hizo después de la Guerra Civil, que fue Donde vas, Alfonso XII. Ella hacía de la madre de Paquita Rico, de la duquesa de Montpensier. Y igualmente hizo de abuela alguna vez y de Marisol, o de madre de Marisol, en algunas películas de Marisol, Ha llegado un ángel y tal. Y bueno, y actuó con todos los grandes actores de la época, de muchísimas películas, y esta es Ana María Muñoz Custodio, a la cual tampoco se le ha hecho un reconocimiento como el que se le tenía que haber hecho. Pero bueno. Igualmente, pero es que el hermano Álvaro Muñoz Custodio, esta gente lo que le pasa es que después se quitaron el apellido Muñoz y se quedó como Álvaro Custodio y como Ana María Custodio, ¿sabes? Aquí tenemos a Álvaro. Álvaro Muñoz Custodio, fíjate que chulo era el Álvaro Muñoz Custodio. Nos dice, este sí que tiene miga. Este tengo aquí a este lo he encontrado por 18 fuentes, o sea, cada una distinta y cada una contándome más cosas. Hacerle un breve resumen. Diríamos que Álvaro Muñoz Custodio más tarde retiraría el Muñoz de su nombre, ya le digo. Nació en la casa colindante del actual Teatro Municipal de Écija. Nació en la casa colindante del actual Teatro Municipal de Écija. Entonces Teatro Custodio, y propiedad de su familia, entre ellos el autor teatral Ángel Custodio y la actriz Ana María Custodio. En 1921 se marchó a vivir a Madrid con su madre Victoria Custodio. Ya hemos visto por qué, porque Baldomero se fue. En Madrid, Álvaro asistió a los espectáculos en los que actuaba su hermana, la actriz Ana María Custodio. Gracias a ella conoció el entorno de Federico García Lorca, y ya como universitario entró a formar parte de la compañía universitaria que dirigía y La Barraca, con La Barraca. En 1932 participó en una de sus giras por Galicia y Asturias y asistió a una de las primeras lecturas de Así que pasen 5 años. Sin embargo, algunos desencuentros con el poeta le apartaron del grupo. Aquí tengo que también hacer una matización y una cosa que también conozco yo de otra fuente y de hace mucho tiempo, ya por suerte. Así que pasen 5 años es una obra de teatro de García Lorca, que era de esas obras de teatro de García Lorca un poco de vanguardia, pero del tipo del público o una cosa de ese tipo. Entonces, Álvaro Custodio le dio en la jeta, eso no le gustaba, él decía, esto va a ser un desastre, esto no va a ser bueno. Y entonces, después de la lectura, quiere decir la lectura porque Lorca lo que hacía era hacer lectura, cuando ya escribía una obra de teatro, reunía a sus amigos y a su grupo, a la gente de La Barraca, y entonces le hacía una lectura para que ellos opinaran. Normalmente siempre eran elogios, siempre era gente, pero claro, en este caso Álvaro Custodio le plantó, dijo que no, y se opuso y no le gustó y tal, y por eso fueron las desavenencias entre los dos. Sin embargo, seguimos leyendo y es curioso lo que pasa, porque después al final fue Álvaro Custodio quien puso en España el Así que pasen 5 años, cuando volvió.
Entonces decimos, se afilió al Partido Comunista en su momento, estuvo en el tema de la guerra civil y al final salió hacia Francia, después de la guerra civil, junto a su mujer Isabel Richard y a su hija Isabel Custodio. Y su hija Isabel Custodio, cuidado, otra. Si el apellido Muñoz ya la han quitado de en medio. Hoy una conocida escritora en México. Isabel Custodio es hoy una conocida escritora en México. Y madre de la autora teatral Ximena Escalante, que también es otra conocida escritora de México. Todos ellos, de hecho, de esta escritora le dicen al final, bueno, ya después lo vemos, esta Ximena Escalante. Son todos familias que han estado en una relación muy directa con el teatro. Tras pasar brevemente por la República Dominicana, Álvaro Custodio, un año, dice, se estableció en Cuba, donde dirigió sus primeros espectáculos con el grupo del Teatro Popular, mientras trabajaba como crítico de cine. Sus discrepancias con la dirección del periódico le llevaron a abandonar la militancia comunista y a marcharse a México en 1944. Entre el 44 y el 53, Álvaro Custodio trabajó como argumentista para diversas productoras de cine, para las que escribió los guiones de películas hoy muy recordadas. También ganó fama como crítico de cine en el periódico Excelsior. En 1953 dirigió una adaptación de La Celestina de Fernando de Rojas para el Ateneo Español de México, institución fundada por refugiados republicanos. Del éxito de su función surgió la compañía Teatro Español de México, que durante los años siguientes lograría un enorme reconocimiento por sus puestas en escenas de obras del siglo de oro, con frecuencia con escenografía pintada por artistas de vanguardia. Él consiguió el Premio Nacional de Teatro de México. En 1959 la compañía pasó a llamarse Teatro Clásico de México para incluir montajes representados en entornos históricos para públicos masivos. En 1973 regresa a España, donde se estableció definitivamente, salvo por algunas estancias en Estados Unidos. Dice, en 1981 firmó junto a José Sánchez Sinisterra una versión de La vida es sueño de Calderón de la Barca, que José Luis Gómez, el director del Teatro Clásico Español, dirigió en el Teatro Español de Madrid. Pero su principal tarea en sus últimos años fue dirección de la Compañía Vocacional Real Coliseo, grupo de teatros de actores aficionados que tenían como sede el Real Coliseo Carlos III del Escorial. En esta compañía, de esta compañía salió, por ejemplo, actores como Juan Echenovi. ¿Vale? Bueno, pues Álvaro Custodio estuvo aquí, así como está aquí. Él estuvo aquí cuando todavía era discoteca el Teatro San Juan, y ahí, en ese espacio, el grupo de teatro que yo dirigía entonces, el grupo de teatro Nuestro Teatro, representó una parte, una escena, unas escenas de sus teatros, de los teatros que él había hecho, de la dramaturgia que él tenía. Y él, este hombre, fue uno de los grandes reconocidos y fue al final el que, dice, en lugar, fue una de las primeras representaciones de Así que pasen 5 años de Federico García Lorca, el que provocó sus problemas con Federico, lo representó él aquí en España a su vuelta. Bueno, eso es con respecto a eso. De Ximena Escalante, que es la nieta de él, dice el Google, mexicana nacida en la Ciudad de México y tal. Es nieta, tú fíjate lo que dice, es una dramaturga y guionista mexicana nacida en la Ciudad de México en 1964. Es nieta del director y productor de teatro Álvaro Custodio, fundador del Teatro Clásico de México. Claro. O sea, que lo relevante es que es nieta de Álvaro Custodio. Bueno, ese es Esiano. Está claro. Toda la familia esa ha hecho una exposición, yo creo que minuciosa de toda la familia. ¿Qué es lo que queda de la familia Custodio hoy en día aquí? Los Díaz Baena solamente, ¿no? Efectivamente. Díaz Baena. Bueno, que tampoco es moco de pavo, ¿eh? No. Ahí está Manuel Díaz Baena, cuidado que Díaz Baena, está Pepe, está... Bueno. Ahí hay una familia... Sí, pero no es Custodio. De una elegancia mayúscula. Pero vamos, que no tiene relación con el teatro. Estamos hablando
Sí, sí, ya. La relación del teatro. Yo creo pero que con el teatro, la sí. postura de esta mesa está muy clara, que lo único que ha hecho es una historia No, pero es que hay otro más. No, bueno, es que hay uno que vamos a hacerlo muy brevemente, Eloy Herrera. El Roy Herrera Santo. Eso no lo podemos dejar atrás. Eloy Herrera no podemos dejarlo atrás. Bueno, este hombre nació en Écija, fue poeta, eminentemente popular, comenzó escribiendo letras de canciones, además para grandes maestros de música folclórica, como era Gordillo, Quiroga, Rivas, Orozco, y otros tantos con los cuales colaboró, como fue Juanito Valderrama, Dolores Abril, Emilio El Moro, Dale que te pego, el de la izquierda. Ahí tenemos a Eloy, que además yo no me lo conocí aquí, era un tío dicharachero, era magnífico, y este hombre era ideológicamente el otro extremo de Álvaro. ¿Pero qué tiene que ver con...? Bueno, estoy hablando de teatro. No, tiene que ver con el teatro. Con el teatro. Él fue un guionista y sí, pero que de una fama muy grande. Por ejemplo, espérate, te estoy hablando como igual que hemos dicho de Benet de Guevara, que también podía ser, Eloy Herrera, por ejemplo, que fue, por ejemplo, el guionista, el que escribió el guiones, las letras de las canciones de películas como, por ejemplo, el padre Coplilla. Sí, pero que este hombre no lo conoce ni como por ejemplo la tonta del bote. ¿Te acuerdas de la tonta del bote? Sí, pero en Écija no lo conoce nadie. A Benet de Guevara sí. Y yo creo que está puesto. Que no lo conoce nadie. Pero que bueno es que la gente lo conozca, por lo menos que nosotros digamos que Eloy Herrera Santo. Pero no va a haber nadie que va a decir que le llamen al teatro Eloy Herrera. Simplemente a lo mejor la familia de Eloy Herrera sí. Bueno, pues a lo mejor la familia de Eloy Herrera. Por eso quiero llegar yo a la conclusión de que está magníficamente expuesta toda la historia del teatro, digamos, pero que entiendo la reivindicación que pueda hacer la familia San Juan. Claro. La entiendo perfectamente. ¿Por qué? Pues porque es lógico, porque es su derecho, es lógico. Claro. Todo el mundo tiene su derecho. Ahora, nosotros ponemos aquí sobre esto que cada cual... O sea, que se puede llamar teatro municipal. No, que hay otras voces que apuntan. Teatro municipal, Antigua Corral de Comedia. Teatro municipal López de Vega. De San Juan. Teatro municipal Custodio. No sé qué, Custodio, San Juan. Teatro municipal. Sí. Muy bien. Lo que el sentir porque que hay en la calle. El que tiene derecho, que lo reivindique. El sentir que hay en la calle es que hay otras voces que apuntan otros determinados nombres posibles y que después ya corresponda determinar el nombre definitivo, pues que vote o que decida o que haga lo que tenga que hacer o que establezca el procedimiento a seguir y punto. Lo que sí es verdad es que en la calle sí hay otras voces que dicen que no tiene por qué llamarse San Juan. Sí, que se puede llamar a mí me pararon el otro día en la calle y digo, mira, yo no estoy muy puesto en esto, lo único que sí te puedo decir es que me dijeron, dice, mira, yo no entiendo si esta familia vendió en su momento el teatro porque quieren recuperar el nombre del teatro, una cosa que ya han vendido. Y digo, mira, yo no sé, yo lo puedo, pues están en su pleno derecho. Totalmente. Como también se puede llamar, yo qué sé, Periquillo Pro. No sé, ¿no? No, es que lo que pasa que deja todo el pro ya que ya por motivo bastante. No, pero forma parte también de la memoria colectiva. Escucha, que no, pero que además ese pertenece a la memoria colectiva y a la memoria histórica. Claro, a los dos. Claro. Lo que pasa es que ahora dices... nadie quita su derecho a... ¿Qué papel, qué rol tuvo cada cual? ¿No? Claro. O sea, pues se pudo tener como empresario, se pudo tener como actor, se pudo tener como... Entonces cada cual tiene su importancia dentro de como propietario, de como empresario, como autor. Entonces, claro, yo siempre me he planteado, y yo siempre he dicho, porque yo siempre he conocido la historia de los custodios, que para mí el tema de los custodios que se ha quedado ahí, que no tiene, no hay nada, es una pena, porque es una saga extraordinaria. Impresionante. Que tú fíjate que hasta Juan Nepomuceno, que no tuvo nada que ver con el teatro, yo me quedé hoy sorprendido de mucho de lo que tú has leído. Es que Juan Nepomuceno, que no tenía nada que ver con el teatro como teatro, fue el que en 1904, en verano de 1904, trajo la primera proyección cinematográfica.
Y fíjate tú qué cosa más curiosa, ¿no? O sea, es que... Y en la Plaza de España. En la Plaza de España, o sea, es que es curioso, ¿no? En fin, bueno, pues ahí dejamos todos estos datos para que ustedes lo sepan. Yo creo que había por ahí, yo creo que había incluso imágenes por allí. Ahí nosotros habíamos seleccionado algunas imágenes de lo que era de Eloy Herrera. Habíamos seleccionado algunas imágenes de lo que era La tonta del bote, por si alguno no recuerda aquella película de Lina Morgan con... Que era buenísima. Aquí tenemos, mira, a ver. Sí. Esta película en la que el guionista principal, co-guionista, pero el guionista principal fue Eloy Herrera Santos, que era sijano, que eso la gente no lo conoce, ¿verdad? No. Igual que pasaba con el padre Coprilla, pues la gente tampoco sabe que el padre Coprilla de Juanito Valderrama también es de... aquí tenemos a Lina Morgan, y tienes ahí a Luis Varela, este es Luis Varela, ¿os acordáis de esto? ¡Vamos allá! Esta era Paca Gordonera, sí. Mari Francis. Arturo Fernández, que era un buen fenómeno. Este era Felipe, porque además era una versión muy parecida a Felipe. Es una película entrañable esta de La tonta del bote. Bueno, pues seguimos el tema. Estas son esto, bueno, porque sepan que eran sijanos. ¿Y eso que se va a hacer? ¿Votar? Y esto es bueno. No, eso es que se quedaba ahí sobre la mesa o sobre de exposición pública. Por si hay alguien, se aprobó. Hay un periodo en el que está de exposición pública. Hay un periodo para que la gente, y como ha habido esa de esto en las redes, vale. Y nos han pedido que nos pringemos, pues nosotros nos pringamos, nos hemos mojado. Más que nos hemos mojado, no creo yo pues que... Simplemente pero nosotros nos limitamos a poner los datos sobre la mesa y que cada cual, aquí yo creo que cada uno de los tres tenemos una idea distinta. Así que, igual que nosotros, y nos la guardamos, ustedes y las ponen si quieren o no las ponen. Nosotros nos vamos a ponerla por respeto a lo que ya está caminado, nos vamos a decir nada más. Muy bien. Ahora, sobre lo ocurrido en esta fecha última, presentación del libro del Arquitrabe, que de tu libro, que fue un acontecimiento magnífico. Enhorabuena. Agradezco. Pelotazo. Yo agradezco, y lo he dicho y lo digo, a mi hermano Paco Fernández Pro y Rafael Benjumea, lo mismo que a Juan Méndez Varo, a Seferino y tal, porque hubo una colaboración grande. Y vosotros dos estuvisteis genial. Bueno, por supuesto Seferino también. Yo salí muy satisfecho. Claro, ¿cómo vas a salir? Salí muy satisfecho. Y la gente no hubo tú sabes lo que pasa, coincidió también con la función principal del Instituto del Rocío. Sí. Y tal, pero bueno, hubo la suficiente gente para comernos un jamón. Sí, hombre, me lo comí muy bien, estaba riquísimo. Riquísimo. El jamón estaba espectacular. Y el vino buenísimo. Cortado por el amigo Jesús Patricio. Desde aquí hay que mandarle a Jesús un abrazo. Un abrazo a Jesús Patricio, que tiene su rinconcito gourmet, como ustedes saben, en la plaza de Abasto. Y no me digas, sí, mal hecho. Mal hecho. A mí se equivoca. Allí hay que meter su manzanilla, porque aquí hay un sitio de paso y un sitio que tiene su enjundia, ¿no? Que tiene su. Pero con todo y con eso, que son decisiones de cada cual, hay que quitarse el sombrero delante de Jesús Patricio. Estaba riquísimo el jamón. Porque el jamón estaba espectacular. Y la manzanilla fue un espectáculo, el queso extraordinario, pero sobre todo lo que más me impactó de aquella noche fue la melaza del ambiente que había, tío. Bueno. Aquello fue una verborrea de placer. ¿Qué quieres que te diga, macho? Porque a mí me encantó. Y eso, que hubo cosas en el tintero que se quedaron y que están en el libro, pero que bueno, que bien se podrían leer para que cada uno entienda el personaje del que se trata, ¿no? En el libro está, pero lo que sí está claro... La llegada mía hoy ha sido preguntarle a Paco por qué motivo el otro día él terminó el programa leyendo un poema que le había hecho a Gorrilla. Sí. Sí. No, es que lo tengo aquí apuntado. A raíz de lo de la presentación del libro. En estos días que han pasado desde el último programa,
pues ha estado la presentación del libro de Javier, igual que ha estado la presentación del libro en la Academia de Carlos, de Carvajal, de Antonio Carvajal, Umubia. El Premio Nacional de Poesía, Umubia. Qué gustazo. Que entonces son presentaciones que son lógicas porque era el mes de los libros y el mes de los autores, ¿no? De la literatura, de la poesía. Abril. Y entonces yo se lo comentaba a Javier que por eso habíamos puesto ese final en el último programa dedicado al Gorrilla, ¿no? Que fue nuestro más celebrado poeta popular, ¿no? Efectivamente. Entonces, igual que yo escribí en su día ese poema al Gorrilla, ese romance, también Javier escribió el suyo y me lo estaba recordando y le he pedido que, digo, pues tráete para hoy tu poema para que también salga tu poema al Gorrilla, claro, si te he dicho que te lo trajera para que lo leyera. Así que léelo. Léelo porque... la leche. Mira, la leche. Yo lo decía, ¿era el Gorrilla un poeta? ¿Era el Gorrilla un juglar? ¿Era un loco enamorado? ¿O era un hombre sin igual? Siempre iba por las calles con sonrisas picaronas, mirando a todas las mujeres y eligiendo las más monas. Siempre tenía un piropo para las mujeres cijanas y aunque a todas perseguía, a ninguna molestaba. Siempre frases agradables, siempre requiebros sinceros, diciendo qué guapa eres, con más arte que un torero. Parecía despistado o perdido en sus adentros, con los ojos muy vivaces y el oído siempre atento. Él regalaba sonrisa y regalaba requiebros que le salían del alma sintiéndose muy contento. A la rosa, a la mujer, a las cosas más sencillas, le recitaba piropo o componía letrilla. Siempre fue un enamorado, alegre y dicharachero, siempre un pájaro cantor, volador y callejero. Con empaque y simpatía, con aroma de nobleza, fue un caballero bohemio de los pies a la cabeza. Aparecía en las esquinas cual trovador medieval recitando de memoria canciones como un juglar. Sus piropos y letrillas recitaba con cariño, con la inocencia del alma que solo tienen los niños. Hay quien dice del Gorrilla que no sabía escribir. Pues ni falta que te hacía, Francisco de Paula Martín. Si hubiera sido un alumno de alguna universidad, yo tengo claro, señores, la que pudiera liar, que a fuerza de ser tenaz y a fuerza de ser constante, hubiera escrito más libros que don Miguel de Cervantes. Pues con todo lo contado saquemos una conclusión y digamos alto y claro cuál era su condición. Siempre fue un hombre honrado, siempre fue un hombre sincero, siempre fue un gran poeta lleno de arte y salero. Muy bien, magnífico. Gracias. Magnífico. Bueno, pues para ir finalizando nuestro programa, don Rafael, tiene usted la palabra. Pues la palabra la recojo, cojo el turno y digo, el rocío a la vuelta de la esquina, el 11 se van de camino. El sábado. Sábado. María Auxiliadora el 24. Recuerden que estamos en el mes de las flores, en el mes de María, que no perdamos nunca esa tradición de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, esa magnífica, hermosa, sencilla oración que le ofrecemos a nuestra Madre del Cielo, esas visitas a nuestros templos, rezarle a la Virgen Santísima, que es la que siempre nos protege. El 26, nuestro amigo Manuel Fernández Romero pronuncia el 35 pregón eucarístico en la de Santa Cruz, en la mayor de Santa Cruz, a las 12:30 de la mañana, el día 26. El día 2 será el Corpus, que eso ya se irá informando en su momento, con el triduo previo, la función, la procesión y todas estas cosas. Y el día 15, hablando de todo lo que hemos, rematando ya lo que hemos organizado en torno al tema del teatro y de la familia Custodio, anunciarles ya que el próximo día 15 de junio, ya se saldrá la cartelería y demás,
se va a presentar en la iglesia de Santa María el cartel conmemorativo del centenario de las Hermanas de la Cruz en Écija. Todo esto es lo que tuvo mucho que ver Díaz Custodio. 15 de junio, el autor es Rafael, como no podía ser de otra manera, Rafael Amadeo Rojas. El exaltador de ese cartel va a ser don Juan Manuel Díaz y Baena, magnífico. Y el escenario, pues, Santa María, así que... Sobrino de los custodios. Sobrino de los custodios, exactamente. Así que eso ya se irá informando de todo lo que se va a ver o se va a hacer entre octubre y noviembre. Y también decirles que ya están, mucha gente lo está preguntando, a la venta las balconeras de Santa Ángela, que se pueden encontrar en distintos comercios de la ciudad, y si no, pasen ustedes por la casa del Benjumea, que allí hay unas pocas para vender. Tú quieres una, para adjudicar, 20 euretes que van solo exclusivamente para las Hermanas de la Cruz. Así que eso es lo único que puedo deciros, y que con nada que termine de aquí, pues hablaré conmigo, mi amigo Paco, un par de cosas y me voy corriendo, que tengo que... Las nubes me esperan. ¿Va bien? Nada, que referente a lo del libro, que quedé muy satisfecho el otro día, que os agradezco vuestra colaboración y que creo que el planteamiento que has hecho tú como nuestro director hoy del programa es magnífica, porque lo que se ha hecho es un desarrollo histórico de la historia, y valga la redundancia, del teatro, que entendemos las reivindicaciones que se puedan hacer y sobre todo si son familiares, y que cada uno ahora pues vote lo que crea conveniente, y que Rafael nos ha explicado, claro, efectivamente el rocío sale el sábado. 17 años he hecho yo el camino del rocío, Rafael. Hombre, si yo me acuerdo. Bueno, o yo no te acuerdas aquel día. Tú me grabaste el día que te caíste con el carromato que allí metido en el fango. Digo. Que veías al maestro las balas por un lado, las botas camperos por otro. En el Corbones. En el Corbones, además me lo va a decir. Eso fue en el año 88, Paco. Año 88, fíjate. Antes de ayer. El Corbones tiene que ser. Bueno, que muchísimas gracias. Gracias a ti también por habernos dado a nosotros la oportunidad también de participar en lo de tu libro. Enhorabuena otra vez. Y bueno, yo quiero sobre todo pedirles disculpas a ustedes por el programa de hoy con respecto a mi intervención. Ha sido casi un monólogo, pero es que es lógico. Es lógico porque de lo que se trataba hoy era de una cosa que, aunque es la base fundamental de este programa, que es el de informarles a ustedes, sin embargo se trataba de dar datos, y dar muchos datos. Y aquí quien se tiene que pringar, el que tiene más obligaciones de esto soy yo el que tengo la responsabilidad de decir, bueno, aquí traigo los datos para el debate, pero en este caso tampoco queríamos entrar en el debate, porque en el debate podemos tomar nosotros posturas, claro, que pueden influirles a ustedes, y nosotros no queríamos tomar las posturas que pudieran influirles a ustedes. Nosotros queremos que ustedes tengan los datos y que sean ustedes los que analicen, que visionando este programa puedan decir, pues mira, lo más lógico es que el teatro se llame de esta forma, o se llame de esta otra, o sería lógico que se llamara de esta, o a mí me gustaría más que se llamara de esto por esto. Pero ya por lo menos tienen ustedes los elementos de juicio que son necesarios para tomar una decisión. Magnífico. Muchas veces decimos, es que la democracia no funciona porque hay gente que ignora o que no sabe a qué elegir. La democracia se trata de elegir, o elige esto, o elige papel, o elige agua. Pero tú tienes que saber, si tú no sabes lo que es un papel y no sabes lo que es el agua, ¿qué vas a elegir? Lo que te digan, tendrás que saberlo. Pues entonces pasa con esto como con todo. Para elegir tienes que conocer. La ignorancia es muy mala para cualquier cosa. Y nosotros lo que tratamos aquí es de que ustedes tomen conciencia, que se informen y tratar de informarles, de traerles aquí todos esos datos y todas esas, para que ustedes tomen esa conciencia. Se lo hemos dejado, lo hemos dejado aquí sobre la mesa, ustedes lo abren, ustedes lo analizan, ustedes lo de esto, y ya está. Y hemos cumplido
con lo que se te había solicitado. Para la próxima programa tenemos un invitado que a ustedes les encanta, y además vamos a hablar de algo que a ustedes también les gusta mucho. Es a Sergio García Díaz que vamos a tener. Hombre. Porque en las últimas jornadas de Roma nos dio una conferencia magnífica, extraordinaria, sobre los espacios públicos que había en la Roma, en la Écija romana, los espacios públicos, o sea, donde estaban los sitios y fue realmente tan bonita que yo le dije cuando salí, tan aleccionadora, tan pedagógica como él hace siempre las cosas, que yo le dije, Sergio, esto me lo tienes que llevar para que todo el mundo se entere, porque éramos muy poquitos los que estábamos allí. Digo, y como yo sé que va a salir después a lo mejor en la televisión, no sé si, pero aunque salga, nosotros en la Rebotica, como queremos el debate y queremos podemos ir también meternos en estos temas que son absolutamente importantes también para nuestra historia. Así que allí intervendremos más en número, o sea que aquí intervendremos más. Hoy hemos estado aquí un poquito en fin, y hasta entonces, para acabar, para finalizar, vamos a retrotraernos al principio del programa en el que hemos hablado del tren. A mí me duele mucho el tren, a nosotros nos duele mucho el tren, en eso sí tomamos mucha postura, porque hay que ver qué pena y qué necesidad tenemos. Sería interesantísimo para nuestro futuro que el tren pudiera volver a Écija. Eso es. Entonces, yo creo que es una de las cosas más importantes ahora mismo que se puede plantear el ayuntamiento de eso. Con ese deseo, vamos a despedirnos con una cosita que les va a gustar, el consorcio, con el chaca-chá del tren. Chaca-chaca del tren. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, y hasta la próxima. Que vaya bien. Sean felices. A Lisboa en tren de lujo yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba aquel express. Al compás del chaca-chá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en express. Pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chaca-chá del tren. Regreso de la tierra de los fados, muy atento y muy cumplido el revisor. El billete me picó muy turbinado, declarándome que estaba muertecito por mi amor. Al compás del chaca-chá del tren, qué gusto da viajar cuando se va el express. Pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chaca-chá del tren. Yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba aquel express. Al compás del chaca-chá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en express. Pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chaca-chá del tren. Al compás del chaca-chá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en express. Pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chaca-chá del tren. Al compás del chaca-chá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en express. Pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chaca-chá